Damas y caballeros, muy buenas noches. Es muy grato estar en esta semana conmemorativa de la Facultad de Económicas de la Universidad Ricardo Palma y compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con el sector público, ¿no?, que es sobre el tema que quiero tratar. Cuando nos formamos y definimos las competencias para el contador profesional, estas están en constante revisión y permanentemente vemos nuevas necesidades, nuevas competencias en la formación del contador profesional y vemos y consideramos nuevas necesidades, ¿no?, en el campo de la informática, en el campo de los aspectos relacionados con las finanzas públicas, en el campo de la economía, en el campo del conocimiento de otros idiomas, pero también es muy importante, además de conocer normas internacionales de contabilidad, normas internacionales del sector público, es conocer la práctica profesional, la casuística profesional, la casuística que nos lleva a poner precisamente en práctica los conocimientos adquiridos normativos. Y en ese sentido creo que es importante que la universidad, y estoy seguro que aquí lo vienen haciendo, vayan generando esas competencias en los alumnos que vienen formándose en nuestras universidades. Es necesario que los alumnos se enfrenten a la realidad, que conozcan la casuística. Es por ello de que he querido traer casos, ¿no? Un caso que genera y que significó, ¿no?, su falta de reconocimiento, una gran crisis en el área europea, ¿no? La falta de reconocimiento de las contingencias derivadas de la deuda pública, la falta de seguimiento del monitoreo fiscal adecuado, ¿no?, esos pasivos escondidos y no reconocidos, ¿no?, ha generado precisamente que nosotros le demos una especial importancia, ¿no?, a estos temas, la medición de los pasivos contingentes, ¿no?, y su reconocimiento dentro del balance del sector público. Es por ello de que el contenido, ¿no?, que quiero presentarles esta noche está relacionado con las contingencias explícitas e implícitas y también con la importancia de las demandas judiciales y con una política para el reconocimiento, medición y sobre todo algo que hemos trabajado bastante durante el último año en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es un módulo para hacer un seguimiento de todas las demandas en contra del Estado, habida cuenta de que su desconocimiento, ¿no?, implica de que se vayan generando contingencias no reconocidas por el Estado y que pueden generar un incremento o un déficit en la sostenibilidad fiscal, lo cual tornaría en cualquier momento, ¿no?, que ésta genere problemas con la caja fiscal. Entonces, lo que queremos nosotros a manera de introducción es definir los pasivos contingentes. Los pasivos contingentes están relacionados y se definen como hechos en los cuales son de monto, ¿no?, y de vencimiento inciertos. Esa es la característica fundamental. No pueden derivarse en
pasivos contingentes explícitos cuando se derivan de una materia legal, o implícitos cuando éstas ya llevan un riesgo moral, más que nacen de una norma explícita legal. Entre las principales, entre las explícitas podemos encontrar las garantías y también aquellos otros pasivos o contingentes explícitos. Y dentro de los pasivos contingentes implícitos tenemos las obligaciones netas por prestaciones futuras de la seguridad social, que también las encontramos reconocidos, los pasivos pensionarios, que son pocos los países y que también existen divergencias aquí en su tratamiento para su reconocimiento a través de las estadísticas de finanzas públicas y las normas de contabilidad que sí establecen su reconocimiento. Las estadísticas de las finanzas públicas las consideran solamente una revelación y aquí encontramos una diferencia de tratamiento entre unos y otros. Otros pasivos contingentes implícitos también se derivan de otras obligaciones, las cuales más que nada implican la obligación que tiene el Estado cuando carece de recursos públicos. Algunos gobiernos subnacionales tienen que asumirlas, ¿no?, como consecuencia del moral hazard o riesgo moral que tiene el Estado respecto a estas obligaciones. Destaca esta noticia, y probablemente muchos la habrán visto en el diario Gestión: contingencia del Estado por juicios y avales superan los 59.300 millones de soles. Esta medición, precisamente, que es bastante alarmante. Si nosotros la medimos y la comparamos con la deuda pública, y si a esta le añadimos nosotros la deuda o las obligaciones por los pasivos pensionarios, vemos que la cifra o las obligaciones que tiene el Estado, no como deuda pública, resultan bastante diminutas, ¿no? Las obligaciones reales que tiene el Estado son mucho más de las que se tienen reconocidas como deuda pública. Entonces, estas contingencias del Estado, que en muchos casos dejan de ser contingencias o son contingencias solamente cuando se produce la demanda, pero que concluyen finalmente en un pasivo firme, ¿no?, es lo que va generando, ¿no?, esta afectación, ¿no?, este riesgo que va asumiendo el Estado, ¿no?, por su falta de reconocimiento y medición apropiadas. Entonces, nosotros podemos apreciar, ¿no?, a través de esta lámina, que la exposición máxima del sector público no financiero a los pasivos contingentes explícitos es de 8.21% del PBI en el año 2014 y se incrementó a 9.7% del PBI en el año 2015. O sea, este crecimiento ha sido bastante significativo. ¿Cómo se compone esta deuda? ¿Cómo se compone estas contingencias? Y nosotros podemos apreciar esta lámina que fundamentalmente está representada por las demandas judiciales y arbitrajes. O sea, las demandas en contra del Estado han ido creciendo significativamente durante los últimos años. Esto ha sido como consecuencia de cambios en la política laboral, en cambios en los regímenes laborales, en cambios en los beneficios laborales que han afectado a trabajadores y pensionistas y que han generado que se produzcan, ¿no?, demandas contra el Estado bastante significativas. Entonces nosotros vemos que solamente entre el año 2014 y el 2015, ¿no?, el incremento ha sido de 4.51 en porcentajes de PBI a 5.53 el incremento de 1.02. Otras controversias relacionadas con demandas judiciales internacionales, bueno, están relacionadas con el CIADI, que crecieron apenas 0.04%, y otras contingencias significativas están las derivadas de los compromisos en los contratos de asociaciones públicas privadas. Hasta hace algunos años era impensado de que
el Estado o el sector privado a que al sector privado se le transfiriera, ¿no?, gastos de inversión que tradicionalmente estaban reservados para el sector público, pero últimamente, no solamente en el Perú, en todos los países de la región y también en Europa, se viene transfiriendo al sector público, ¿no?, los niveles de inversión, ¿no?, que antes estaban orientados hacia el sector público exclusivamente. O sea, la inversión en carreteras, en túneles, en presas, en hidroeléctricas, inclusive hasta en cárceles y colegios, actualmente son desarrollados y son explotados, ¿no?, por el sector privado, ¿no? En nuestro país se ha avanzado mucho en este tema y tenemos asociaciones públicas privadas relacionadas sobre todo en el campo, ¿no?, del transporte, ¿no?, en la construcción de carreteras, y también lo tenemos también en hidroeléctricas, y también lo tenemos en puertos y aeropuertos. Entonces, este incremento en las asociaciones públicas privadas, en los convenios de asociaciones públicas privadas, han generado, ¿no?, que también se asuman riesgos financieros al celebrarse este tipo de contratos, de tal forma de que el sector público asume una parte del riesgo o comparte los riesgos con el sector privado, ¿no? Generalmente riesgos de demanda o riesgos de tarifa, o pueden ser también riesgos de tipo de cambio, o riesgos de construcción, o riesgos de eventos extraordinarios, ¿no?, o riesgos relacionados con la disposición también de los bienes. Entonces, estos riesgos que son asumidos y medidos y asumidos por el Estado, son uno de los riesgos que tienen los contadores profesionales, porque el juicio profesional es el que impera, y la metodología para el cálculo, para hacer una estimación de estas contingencias, implica la asunción de métodos estocásticos, ¿no? Las mediciones generalmente son complejas y la metodología utilizada para su reconocimiento y medición también es compleja. Entonces es importante, ¿no?, que ustedes conozcan un poco o algo, ¿no?, de la forma como se celebran estos contratos y las implicancias que tienen. Cada contrato de asociación pública-privada es un contrato diferente y tiene un cierre financiero totalmente diferente. Y es por ello que hay que estudiar, ¿no?, la naturaleza, ¿no?, del contrato celebrado para poder nosotros determinar, ¿no?, las características de reconocimiento y medición. Y dentro de ellos existe precisamente la medición de la contingencia, que es uno de los aspectos más complejos, así como lo es también la medición de la contingencia por demandas judiciales del Estado. No hay una metodología simple y cierta, y tratándose de un volumen y de una cobertura tan amplia como existe en el sector público, esto se torna aún más complejo todavía. Podemos ver en esta lámina, ¿no?, cómo se ha ido incrementando, cuál es la evolución, ¿no?, de las demandas judiciales. Nos vamos a centrar en el tema de las demandas judiciales porque es el aspecto que más ha crecido y que más ha afectado al balance del sector público durante los últimos años. Entonces nosotros podemos apreciar en esta lámina que entre el 2014 y el 2015 no ha habido un incremento que ha pasado como dijimos anteriormente, no alcanzo a ver muy bien, pero creo que es del 4.5 al 8.7 o al 9.7. Ha habido un crecimiento bastante. Y ustedes podrán ver en la lámina
podemos ver que lo que más incrementado, ¿no?, entre estos dos periodos, entre 2014 y 2015, ha sido precisamente las contingencias judiciales, ¿no? Y igualmente podemos apreciar en esta lámina que en el 2014 se encontraba, ¿no?, a niveles de 5.7, 5.8 más o menos, y en el 2015 esta supera, ¿no?, el nivel de los 6 puntos. Bueno, en esta lámina nosotros apreciar la deuda total generada por sentencias judiciales según niveles de gobierno, y podemos apreciar ahí que ya en términos monetarios, ¿no?, esta llega en el año 2015, ¿no?, y este es al 3 de octubre de 2016, esta alcanza los 4.724 millones, que es una cifra bastante significativa. Esta ya no es deuda contingente, esta ya es un pasivo firme, o sea, es una deuda que tiene sentencia judicial firme, consentida y ejecutoriada. O sea, este es lo que se le denomina la deuda social del Estado. Alcanza un monto significativo que la podemos descomponer por niveles de gobierno. En el gobierno nacional esta llega a 1.169 millones, en los gobiernos regionales 3.229 millones, y en los gobiernos locales alcanzan a 325 millones de soles. O sea, como ustedes pueden apreciar, ¿no?, de una contingencia por demandas que alcanzan los 20.000 millones y que se encuentra en el balance del Estado bajo la línea, cuando llegamos ya a niveles de sentencia firme que se configuran como una obligación consentida, que constituye un pasivo que responde a la naturaleza de un pasivo, y hay que reconocerlo como tal en el balance del Estado, la cifra es bastante significativa. Entonces, es por ello de que en el Ministerio, al trabajar y conocerse, ¿no?, aplicando y desarrollando con las funcionalidades en el mismo in-house, con tecnología propia del Ministerio de Economía, estoy mal con esto. Bueno, ahí en esta lámina podemos ver cuál ha sido la evolución que ha tenido durante los años. Y esta evaluación la conocemos a partir precisamente del desarrollo informático que hemos desarrollado en el Ministerio de Economía. Y podemos ver cómo ha evolucionado la deuda, ¿no?, durante los últimos años. ¿A partir de qué? A partir de la fecha en la cual se emitió el reconocimiento, la sentencia judicial, la fecha de la resolución de sentencia judicial. Entonces, esto nos va mostrando la evolución que ha tenido durante estos años la deuda judicial del Estado, la deuda social del Estado. Y como ustedes podrán apreciar, esta se ha ido incrementando significativamente y genera una demanda y una presión, ¿no?, contra el Estado, ¿no?, hacia que demanda por supuesto su atención, y lo que se destina para el pago de la deuda es muy poco. Realmente así se va tornando impagable la deuda. Lo siguiente que quería presentarles es cuáles las normas de reconocimiento, medición y revelación de la demanda judicial, que es otro de los problemas que se presentan y que tenemos que resolverlo no aplicando simplemente la norma tal como está prescrita, sino que hay que diseñar y efectuar soluciones, ¿no?, adecuadas, conocimiento de la realidad económica, del hecho económico, la realidad de lo que se va produciendo en las actuaciones judiciales también.
Nosotros, y la norma contable establece de que las contingencias judiciales no se reconocen dentro del balance. Cuando es una contingencia, esta no se reconoce en el balance. Se reconoce en el balance cuando es un pasivo o una provisión. Entonces, un pasivo contingente no se reconoce en el balance, pero una provisión debe ser reconocida en el balance cuando es posible medir aproximadamente y estimar que haya una fecha probable de pago. Entonces, el problema que se presenta es que debería apelarse al juicio profesional. O sea, el juicio profesional, o sea, el abogado, los procuradores que ventilan los juicios y efectúan la representación de la defensa del Estado, serían los que tendrían que calificar cada demanda y definir si es probable que vayan a perder o a ganar el juicio. Esto ha hecho de que sea muy difícil que en el Estado los procuradores quieran emitir ese juicio. Y la causa es de que si ellos emiten un juicio de esta naturaleza, la probabilidad de que vaya a ser utilizado como prueba en contra para el resultado del juicio, durante la actuación del juicio, sea utilizada y sea argumentada y reconocida por el juez para la decisión final. Entonces, las medidas que nosotros adoptamos, conociendo es la posición de los procuradores, los cuales no siempre aceptaban definir un criterio de reconocimiento de probable pérdida de una demanda judicial en contra del Estado, hizo de que nosotros adoptemos el siguiente razonamiento. Tenemos un criterio más objetivo, hemos utilizado un criterio más objetivo que significa el comportamiento de los fallos intermedios. Cuando se inicia la demanda contra el Estado, esta demanda no es reconocida en cuenta de control o cuenta de orden o cuenta memorándum, como quieran llamarlo. Hay demandas que son cuantificadas y hay demandas que no son cuantificadas. Las demandas cuantificadas las reconocemos por la cuantía que están definidas dentro del módulo de sentencia, pero aquellas que no están cuantificadas simplemente las reconocemos por un monto simbólico. El segundo paso es cuando se van produciendo los fallos en contra del Estado. Al producirse los fallos en contra del Estado, ahí ya nosotros vamos reconociendo la provisión, vamos incorporándola dentro del balance del Estado. O sea, ahí reconocemos una probable pérdida y reconocemos la provisión o el pasivo correspondiente. Si es cuantificada o si es posible hacer una estimación fiable, la consideramos y la incluimos dentro del balance. Si no, se mantiene como una cuenta, dentro de una cuenta de control o cuenta de orden. Cuando existe ya un fallo final, una sentencia firme, consentida y ejecutoriada, entonces nosotros procedemos al reconocimiento del pasivo firme. Entonces, estos son los tres pasos que nosotros hemos considerado dentro de las normas de reconocimiento, medición y revelación de las demandas judiciales. En cuentas de orden y revelación, cuando se inicia el proceso con la demanda, y en el balance, cuando se producen los fallos intermedios en contra del Estado, se va reconociendo la provisión, y cuando se constituye en un pasivo firme, ahí ya deja de aplicarse la NIC SP o ISAS 19 y pasa a ser un pasivo en contra del Estado. Bueno, esta lámina tiene el mismo criterio, y la problemática que conllevó el diseño de un aplicativo es que en el Estado no existía una forma
una metodología de medición adecuada. El Ministerio de Justicia tenía un método de reconocimiento o un sistema denominado el SISCA, ¿no? Pero que el mismo ministerio lo consideraba como un sistema no confiable. Entonces es por ello de que cuando el Estado asignó recursos para el pago parcial de la deuda social del Estado, fue imposible, ¿no?, determinar a quién había que pagar. Era imposible, ¿no?, porque no se podía utilizar el SISCA por no ser un sistema confiable, y hubo que trabajar en la definición de otro sistema. Entonces desarrollamos, durante este año que ha pasado, hemos desarrollado un aplicativo de demandas judiciales y arbitrales en web, hecho in-house totalmente, con técnicos y con desarrolladores informáticos del Ministerio de Economía, y con grandes resultados. Y es posible de que ustedes puedan ahora conocer, ¿no?, a cuánto asciende la deuda social del Estado. Es posible conocer a cuánto ascienden las demandas, y es posible en cualquier momento también conocer cuál es el estado de los procesos en contra del Estado. Este sistema, que ha sido solicitado también para ser utilizado por el MINJUS, nos han pedido hacer interfaces para ellos, hacer también un seguimiento de las causas que existen en contra del Estado, ¿no? Y nosotros venimos compartiendo con ellos. Este es el aplicativo web de demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado, que considera e incluye criterios de priorización de pago de las sentencias en calidad de cosa juzgada. Tiene la siguiente característica, ¿no? Habida cuenta de que es imposible atender a toda la deuda social en un solo ejercicio, habida cuenta el monto, que es más de 5.000 millones, imagínense lo que se destina a educación y lo que se destina a transporte, lo que se destina a gasto de inversión, no, es imposible, se torna impagable la deuda en un solo ejercicio. Entonces es posible de que, o es a través de ello de que se han definido criterios de priorización para atender su pago. Entonces, a través y con la dación de la ley 30.137 se definieron estos criterios de priorización con un criterio social, ¿no? Primero se atiende el pago de la deuda laboral, en segundo lugar la previsional, después otras deudas sociales, después contrato de terrorismo y finalmente la otra deuda contra el Estado, la cual incluye la deuda agraria. Los objetivos, ¿no?, es conocer el saldo actualizado y en tiempo real de las deudas y contingencia del Estado por sentencias judiciales, elaborar la lista priorizada de obligaciones derivadas de sentencias en calidad de cosa juzgada y generar reportes para medir el estado de las demandas y deudas por sentencias judiciales, laudos arbitrales y otros. Como ustedes podrán apreciar en esta lámina, ¿no?, en la parte primera, nosotros podemos apreciar ahí quiénes o cómo se inicia el proceso en contra del Estado. Se inicia pues indudablemente con la demanda. Cuando el procurador público toma conocimiento de la deuda, es el momento en el cual se inicia el reconocimiento dentro del aplicativo. Esto comienza ahí a registrarse por fecha y por número del expediente, que sería la partida de nacimiento, ¿no?, en el proceso de la demanda judicial. Y después tenemos diferentes roles. El rol principal le compete al procurador público. Es el procurador público el que va a iniciar, a través del conocimiento del expediente y de la demanda, todos los registros que va a permitir hacer un seguimiento de la causa durante todo el proceso. También hay un rol usuario del Ministerio de Economía y Finanzas,
porque en el Ministerio de Economía y Finanzas existe la base de datos de todas las demandas donde existe una Procuraduría. Esta es un sistema que comprende no solamente a una entidad, sino que al estar en la web nos le permite el acceso a todas las entidades del sector público, llámense del gobierno nacional, del gobierno regional o de los gobiernos locales. Donde exista una procuraduría y un acto de defensa a favor, por demandas en contra del Estado, es posible ingresar, ¿no?, a este sistema, estas demandas. El rol de usuario de la Procuraduría es el que ejerce el principal rol, pero también, además, existen roles para los comités que van a priorizar los pagos, ¿no?, obteniendo, ¿no?, el listado proporcionado por el procurador. Hay un comité que es presidido por el OGA, que determina los criterios de priorización establecidos en la ley 30.137. Es lo que les dije anteriormente. En primer lugar, priorizamos las causas laborales, pero además hay otros criterios de priorización, ¿no?, que están dados por la antigüedad, no por la edad del demandante, lo que permiten hacer y determinar criterios de priorización para la atención de la deuda judicial del Estado. Y también hay un rol que está a cargo de los tesoreros de las unidades ejecutoras del sector público, ya que se van realizando además pagos a cuenta en las demandas. Entonces estos pagos deben ser registrados en el sistema, y el sistema les permite ir haciendo el control de los pagos que se van desarrollando durante las causas, de tal forma de que nosotros tenemos en cualquier momento cuál es la deuda, cuáles son los pagos realizados y cuál es el saldo existente en cualquier momento, ya que el sistema es un sistema en web, en línea, y nos permite actualizar la información permanentemente. Estos son los roles que existen, ¿no?, para la administración del sistema: el rol procurador, ¿no?, el rol usuario de la OE Pliego, el rol usuario de tesorería y el rol del contador, ¿no?, quien obtiene la información para el registro de la información. O sea, no solamente tenemos un sistema que nos permite administrar el sistema de deudas en contra del Estado, sino que también nos permite efectuar el registro, el reconocimiento, la medición, ¿no?, a través de los estados financieros que son emitidos por cada unidad ejecutora. O sea que el sistema de información le genera a sí mismo el reporte contable, que es reconocido, ¿no?, en los balances del Estado. Bueno, esta es la priorización, es un ejemplo de la priorización del Estado, ¿no?, a través de lo que establece la ley 30.137. No son los criterios de priorización que están establecidos ahí en estas láminas. Los criterios de priorización son los que están establecidos en la ley, y como le dije antes, consideré en primer lugar aquellos no relacionados con la materia laboral, la materia previsional, ¿no?, otras materias laborales, hasta llegar a otros, ¿no? Y estos son los criterios de priorización. Las menores son iguales a 5 IT, las mayores a 5 IT, las mayores de 10 entre 10 y 20, y así sucesivamente vamos priorizando, ¿no?, con estos criterios para poder nosotros emitir un estado priorizado para su pago. Estos son algunos pantallazos que nos genera el sistema, ¿no? En primer lugar, es un usuario, un rol del usuario, el acceso a cada usuario que tiene su código, ¿no?, que les permite ingresar. Hay mucho control para poder acceder a este sistema, para que no pueda ser manipulado. Este rol de usuario y este código de usuario está centralizado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y hay otros pantallazos, otros que pueden apreciar a continuación, que es el registro de una nueva demanda judicial,
con todas las características, fecha, resolución, demanda, monto, materia. Después tenemos también otros pantallazos, ¿no?, acerca de la evolución del sistema. O sea, tenemos una serie de reportes que va generando el sistema, ¿no?, hasta llegar al registro de una sentencia en ejecución. La relación de sentencias registradas, también tenemos ahí toda la relación que se puede generar a través del mismo sistema. De otro lado, los procesos de priorización que son aprobados por los comités, porque de acuerdo con la ley existen comités de priorización y la responsabilidad del pago y la priorización para la atención priorizada de los pagos están a cargo del comité. Tanto el acta como el listado lo genera el mismo sistema, es otra de las virtudes que tiene este sistema, ¿no? Este es el acta, ¿no?, que se autogenera, ¿no?, en cada entidad, para cada comité, para que exista la responsabilidad, ¿no?, del pago con los criterios de priorización. Y finalmente, el registro de pagos de una sentencia judicial también, ¿no?, nos permite ir haciendo la medición y el seguimiento de los pagos a cuenta que se han desarrollado. Este es el rol de tesorería que les permite ir controlando los pagos desarrollados o realizados por las OAS, y esta es la forma como se accede a través de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Como ustedes podrán apreciar, es muy fácil y muy simple su acceso, solamente tienen que tener el código de acceso. Entonces, lo que quería mostrarles a ustedes, estimados alumnos, es de que es importante, ¿no?, conocer, ¿no?, la realidad, ¿no?, de lo que viene ocurriendo, ¿no?, de los hechos económicos que se vienen dando en el sector público también. El sector público es una de los entes que incorpora y que demanda un mayor número de profesionales en la contabilidad, a la par que el sector financiero. O sea, quienes más demandan de contadores profesionales están en el sector público y están en el sector financiero. Entonces, es importante de que la universidad, ¿no?, les pueda proporcionar las herramientas para ir conociendo, ¿no?, la realidad económica de la aplicación, ¿no?, de lo que vienen ustedes aprendiendo, ¿no?, sobre normativa contable, sobre matemática financiera, sobre informática, pero es importante también que conozcan la práctica profesional. Existen actualmente hechos económicos relevantes que son desarrollados en el sector público, ¿no?, con gran magnitud, ¿no? Uno de ellos son las asociaciones público-privadas, otro de ellos es el fideicomiso público. Otra forma de accionar del Estado es a través de las obras por impuestos, y es importante de que ustedes conozcan, ¿no?, cuáles son las reglas que actúan, que intervienen, ¿no?, en estos procesos, porque de otra forma, ¿no?, cuando ustedes tengan que intervenir, tengan para medir, reconocer, ¿no?, y presentar la información o definir las políticas contables para la aplicación de estos hechos económicos, deberían estar ya en conocimiento importante y relevante, ¿no?, para que su actuación profesional, yo creo que sea mucho más simple. Entonces, con esta presentación lo que busco y lo que pretendo es demostrarle de que algunos de estos hechos económicos que permanentemente se dan en el sector público, y es importante que ustedes lo conozcan. Muchas gracias por su atención.